Matilda, la esposa de Guillermo el Conquistador, era reconocida no solo por su impresionante belleza, sino también por su notable educación. Era ampliamente admirada por su inteligencia, generosidad y profunda piedad, poseyendo todas las virtudes requeridas de una reina consorte y más. Celebrada por su exquisito bordado, Matilda dominaba una de las habilidades más estimadas que se esperaba de una dama noble. En aquellos días, una dama que podía hilar, tejer y bordar con destreza era considerada un verdadero tesoro. El arte de Matilda se compartía con 3 de sus primas, quienes eran tan talentosas con la aguja que atrajeron pretendientes de entre los príncipes más importantes de Europa. Aunque gran parte de su trabajo no ha sobrevivido, la leyenda sostiene que Matilda fue la creadora del famoso tapiz de Bayeux, una obra monumental de bordado que narra la conquista normanda de Inglaterra. Aunque no hay pruebas definitivas de su participación en su creación, una obra maestra sí habría sido un tributo apropiado al triunfo de su esposo y un logro supremo en el arte del bordado. Como reina de Inglaterra y duquesa de Normandía, Matilde fue una de las mujeres más poderosas de Europa. Tuvo 9 hijos que llegaron a la edad adulta, entre ellos 2 futuros reyes, Guillermo II y Enrique I. Se decía que su matrimonio con Guillermo era de profundo afecto y lealtad duradera. Se cuenta que el conquistador le fue completamente devoto durante toda su vida juntos. Esta es su historia. Matilda nació en el año 1031 en la noble casa de Flandes, una poderosa dinastía medieval de origen franco. Su linaje se remonta al formidable Balduino Brazo de Hierro, un renombrado guerrero que defendió valientemente sus tierras contra las invasiones vikingas. Balduino aseguró su lugar en la historia no solo por su destreza marcial, sino también por su matrimonio con Judith de Flandes, una princesa carolingia que era descendiente directa del propio Carlomagno. El padre de Matilde, Balduino V el conde de Flandes, fue una figura dominante en la política paneuropea, manteniendo fuertes lazos con la nobleza anglosajona y la Casa Real de Inglaterra. Su madre, Adela de Francia, era hija del rey Roberto II de Francia, lo que añadía sangre real al ya ilustre linaje de Matilde. Con un linaje tan impecable combinado con su reconocida belleza, Matilde era una de las mujeres nobles más codiciadas de toda Europa. Su ascendencia y gracia la marcaban como una mujer destinada a la grandeza. Antes de convertirse en Guillermo el Conquistador, era conocido como Guillermo el Bastardo, el duque de Normandía e hijo ilegítimo de Roberto I. Aunque Guillermo había demostrado ser un comandante formidable y un guerrero hábil, no podía quitarse la mancha de la ilegitimidad. Decidido a elevar su estatus, puso la mira en una esposa cuya noble linaje pudiera silenciar cualquier duda sobre su legitimidad, la elegante y noble Matilde de Flandes. El padre de Matilde, el conde Balduino V de Flandes, estaba ansioso por aceptar un matrimonio tan poderoso para su hija. Sin embargo, la propia Matilde estaba menos entusiasmada. Al enterarse de la propuesta, ella se negó rotundamente a casarse con lo que llamó un duque de nacimiento humilde. Algunos han especulado que su rechazo no se basaba únicamente en el nacimiento de Guillermo, sino más bien en el apego secreto de su corazón hacia otro. Según la leyenda, Matilde se había enamorado de un apuesto noble anglosajón llamado Brithric, quien había visitado Flandes como embajador del rey Eduardo el Confesor. Era tan rubio y llamativo que se ganó el apodo de Nieve. Se dice que Matilde lo amaba desde lejos, pero Brithric nunca sospechó de sus sentimientos y no intentó cortejarla. Su indiferencia la hirió profundamente, pero él seguía en sus pensamientos. A pesar de su rechazo, Guillermo no se rindió. Siguió cortejando a Matilde durante varios años. Entonces, según una leyenda muy repetida, su paciencia se agotó. Un día, cuando Matilde regresaba de la iglesia, Guillermo la enfrentó. Ya sea impulsado por su continua indiferencia o simplemente superado por la frustración, según se dice, él la agarró
la tiró al suelo y la golpeó. Sorprendentemente, este acto audaz y, según los estándares modernos, atroz, marcó un punto de inflexión. Ya sea por miedo, pasión o un cambio repentino de opinión, Matilda aceptó casarse con él. Quizás vio en Guillermo no solo fuerza, sino una devoción feroz como ninguna otra. Cualesquiera que hayan sido sus razones, aceptó su mano y su unión se convertiría en una de las más poderosas de la Europa medieval. Aunque se dice que Matilde no amaba a Guillermo en el momento de su matrimonio, con el tiempo se convirtió en una esposa profundamente devota. A su vez, Guillermo depositó en ella una confianza total, tanto que le confió el gobierno de Normandía durante su viaje a Inglaterra. Cuando el rey Eduardo el Confesor murió, Harold Godwinson lo sucedió. Guillermo sintió que se le había negado injustamente su legítimo derecho al trono inglés. Él creía que Harold había traicionado un juramento de lealtad que le había hecho y que el propio Eduardo había querido que Guillermo lo sucediera. Consumido por la ira, Guillermo movilizó sus fuerzas y partió hacia Inglaterra, dejando a Matilde a cargo de Normandía, con su hijo de 13 años, Roberto, nombrado como líder militar en su lugar. Matilde extrañaría mucho a su esposo y organizó un gesto grandioso y conmovedor para sorprenderlo. Un día apareció en el puerto a bordo de un espléndido barco de guerra que había mandado construir como regalo. En la proa se encontraba una imagen dorada de su hijo menor. En una mano, el niño sostenía una trompeta en los labios. En la otra, un arco y una flecha apuntando hacia Inglaterra. La vista inspiró vítores y alegría en los muelles y conmovió profundamente a Guillermo cuando llegó. Poco después siguió la dramática batalla de Hastings. Fue uno de los enfrentamientos más feroces y decisivos de la época, librado por dos bandos decididos. Cuando el humo de la batalla se disipó, Harold y sus hermanos yacían muertos en el campo y Guillermo salió victorioso. El lunes siguiente a la batalla, entró triunfante en Londres, acompañado por los nobles reunidos de Inglaterra y Normandía. En la abadía de Westminster fue coronado como el rey de Inglaterra. Mientras tanto, Matilda había gobernado con tanta sabiduría y compostura que, contrariamente a la violencia de la época, ningún vecino se atrevió a aprovechar la ausencia de Guillermo. Ella seguía siendo amada y profundamente respetada. La coronación de Matilde se celebró con magnificencia y solemne ceremonia. Para realzar la grandeza de la ocasión, Guillermo fue coronado por segunda vez, aunque esta vez la ceremonia transcurrió pacíficamente, sin los disturbios que habían empañado su primera coronación. Todos los presentes quedaron cautivados por la gracia y la belleza regia de la nueva reina. Su presencia digna inspiraba admiración, aunque algunos entre los sajones expresaron objeciones a que ella fuera reina. Muchas esposas de los reyes ingleses habían sido llamadas simplemente la dama o su compañera, pero Guillermo estaba decidido a que su amada esposa fuera honrada con toda la dignidad del título, acorde a su estatura y linaje. Era descendiente directa de Carlomagno, el legendario emperador de los francos, y también podía rastrear su ascendencia hasta Alfredo el Grande, uno de los reyes más venerados e ilustrados en la historia anglosajona. A través de la hija de Alfredo, Eldrif, quien se casó con el conde Balduino II de Flandes, Matilde era tataranieta de Alfredo en cuarta generación. Por lo tanto, a través de la sagrada línea de sangre de Matilde, unió las casas reales de Wessex y la dinastía carolingia. Ella no solo elevó la dignidad de la corte normanda, también proporcionó una poderosa legitimidad al futuro gobierno de sus hijos, anclándolo no solo en la conquista, sino en la noble herencia de la propia Inglaterra. No obstante, Matilde guardaba resentimiento oculto. 12 años antes, una vez había sido rechazada por un noble inglés llamado Brithric. Aunque el asunto fue bastante inocente en su momento, ella nunca perdonó el desaire. Años después, ella maniobró para que William le quitara sus tierras y lo encarcelara. Brithric moriría poco después, pasando sus últimos días en una mazmorra. Este acto ha desconcertado a los historiadores por mucho tiempo.
¿Cómo pudo una reina conocida por su belleza, piedad y dignidad tomar venganza de esa manera contra un hombre que simplemente había rechazado su afecto? La devoción de Matilde por su hijo mayor, Roberto, se convirtió en una fuente profunda de discordia en su matrimonio con Guillermo el Conquistador. Ella prefería a Roberto sobre sus hijos, mientras que Guillermo tenía como favorito a su tercer hijo, Guillermo Rufo. Roberto era orgulloso, voluntarioso y temperamental. Habiendo ejercido cierta autoridad en Normandía durante las ausencias de su padre, Roberto se volvió inquieto cuando Guillermo recuperó el poder. Un día, mientras Roberto paseaba con sus compañeros cerca del castillo, sus hermanos menores hicieron una travesura infantil y le arrojaron agua sucia desde una ventana sobre la cabeza. Lejos de estar divertido, Roberto sacó su espada furioso y subió corriendo las escaleras amenazándolos de muerte. Solo la repentina entrada de su padre con la espada desenvainada detuvo la pelea. Esa noche, orgulloso y resentido, Roberto partió con sus nobles, negándose a escuchar las palabras de su padre. Autoridad. Pronto siguió un golpe devastador, la muerte de Ricardo, su hermano. Más tarde, Roberto apeló a Guillermo exigiendo el título de duque de Normandía, insistiendo en que era su derecho de nacimiento. Guillermo, enfurecido, respondió bruscamente: «No me quito la túnica hasta que llegue mi momento». Ofendido, Roberto replicó que no había venido por sermones y salió furioso. Huyó con su tío en Flandes, donde su estilo de vida extravagante obligó a Matilde a financiarlo en secreto. Vendió sus propias joyas y ropa para satisfacer sus exigencias. Axe Guillermo finalmente lo descubrió. La acusó amargamente declarando: «La esposa que engaña a su esposo destruye su propia casa». La sentida defensa de Matilda lo ablandó y la perdonó, aunque el agente que había arreglado el apoyo financiero de Roberto fue juzgado duramente y apenas escapó de quedar ciego al huir a una vida monástica. La ambición de Roberto no descansaba. Lanzó un ataque contra Normandía y padre e hijo pronto se enfrentarían en batalla. Guillermo fue derribado de su caballo y herido, aunque es probable que Roberto no lo reconociera bajo su armadura. El grito de batalla del rey lo delató. Roberto llevó a su padre a un lugar seguro y le suplicó perdón. Durante una de las expediciones de Guillermo a Normandía, la reina Matilde se enteró de un ermitaño alemán famoso por sus dones proféticos. Buscando orientación sobre la creciente disputa entre su esposo y su hijo mayor, Matilde mandó llamarlo. El ermitaño dijo que respondería en 3 días. Luego compartió una visión inquietante. Describió un prado exuberante cubierto de pasto y flores, donde un caballo noble y poderoso pastaba, manteniendo a raya a una multitud de animales menores. Pero de repente el noble corcel colapsó y murió. En su lugar quedó un ciervo débil y torpe. Sin fuerza para defender el prado, la manada entró, pisoteando el suelo que antes era vibrante. El ermitaño insistió en que esto era un presagio terrible. El noble caballo representaba a Guillermo el Conquistador, cuya fuerza protegía Normandía. El toro representaba a Roberto, destinado a seguir a su padre. Con la partida de Guillermo, los señores vecinos invadirían, pisoteando y saqueando la paz y prosperidad de Normandía, perdidas bajo el mal gobierno de un sucesor débil. Si Matilde no se esforzaba por restaurar la armonía entre padre e hijo, su amado ducado caería en la ruina. El estrés de la guerra entre su hijo mayor Roberto y su esposo Guillermo hizo que su salud colapsara. Falleció poco después, marcando el final de sus 17 años como reina. El funeral de Matilde fue un evento grandioso. Guillermo lamentó profundamente su pérdida, abandonando sus pasatiempos favoritos y convirtiéndose en un viudo melancólico y afligido. Él solo la sobrevivió por 4 años. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro Perfiles Históricos.